Hola, bienvenidos a nuestro Cafecito con Jesús, un espacio en el que compartimos la palabra del Señor y disfrutamos de un cafecito. En esta ocasión quisiera contarles una de las historias basadas en Simon Newcomb, un hombre nacido en Nueva Escocia, Canadá, el cual es astrónomo y matemático. Él plantea entre algunos de sus postulados una tesis en la que explica por qué el hombre no puede volar. Él en su tesis explica básicamente que los objetos más pesados que el aire no tienen ninguna opción, ni ningún fundamento, ni ninguna lógica para poder volar, ¿sí? Cabe recordar que los globos y los dirigibles no es que sean más pesados que el aire, son más livianos que el aire, por eso es que ellos no vuelan, ellos flotan en el aire, ¿sí? Pero retomando un poco la idea, podemos ver cómo la historia a veces nos enseña que las verdades científicas no son inamovibles y a veces lo que parece lógico y lo que parece cierto para nosotros no es tan lógico y tan cierto para siempre, ¿sí? Y así como varios ingenieros e inventores, entre ellos George Calais y Félix Dutem, cimentan las bases para que los hermanos Wright en 1903, un 17 de diciembre, puedan generar el primer dispositivo más pesado que el aire, que es capaz de sustentar a un hombre y ser tripulado por los aires, ¿sí? Gracias a esto es que en la aviación moderna tenemos los objetos que hoy nos llevan a lugares que nos gustan tanto como Cartagena, nos llevan a Europa, nos llevan a Estados Unidos y a otros lugares de una forma cómoda y segura, ¿sí? Recordemos que estos aviones han sido producto básicamente de experimentación y han sido producto también de la ingeniería, ¿sí? Entonces, muchas veces nos damos cuenta que las verdades científicas de la época nos limitan, ¿sí? Y a veces nos ayudan también a darnos cuenta que la experiencia y la razón humana son limitadas. Por eso es que a Dios le gusta hacer que esas cosas que parecen imposibles se hagan reales. Y le gusta humillar a algunas personas que se vanaglorían en su propia sabiduría, como en el caso del señor Voltaire, que juraba que el cristianismo se iba a acabar 30 años después y terminó su casa sirviendo incluso como imprenta de Biblias, ¿sí? Y me gustaría recordar una historia que es la historia célebre del señor Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, una de sus tantas historias. Y esta es la historia de su breve pero bastante significativa caminata sobre el mar. Esta historia la vamos a encontrar en Mateo 14:22. Me voy a tomar la libertad de leerlo. Y dice así: enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, como vemos aquí en la historia, Jesús reprende fuertemente a Pedro por su falta de fe. Pero Jesús lo primero que hizo fue que salvarlo. Cuando una vez lo salvó, ahí sí le metió su buen regaño, merecido regaño. Pero vamos a ver esta palabra que él está utilizando aquí: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? A veces nosotros, como cristianos y en nuestra vida, nos pasa lo mismo que a Pedro, ¿sí? A pesar de que vivimos en un mundo de milagros constantes, ¿sí? En el cual el mero hecho de haber
podido nacer y ser concebidos es ya de por sí un milagro, ¿sí? El hecho de poder sobrevivir en un mundo tan hostil para los humanos, y teniendo en cuenta que los humanos no tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos adaptaciones fisiológicas extraordinarias como las de, por ejemplo, el tiburón o las de los pulpos, ¿sí? Sino que son situaciones que nosotros no entendemos, o sea, son milagros constantes. Nosotros a veces no nos tomamos como a la mente o la memoria, o no sabemos reconocer que el Señor siempre está cuidando de nosotros, ¿sí? Y el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. A veces se nos olvida esto y queremos ser autosuficientes y queremos hacer todas las cosas de nuestras propias fuerzas y pensamos que nosotros somos los que tenemos que lograr todo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos con el ánimo de servir al Señor, nosotros queremos servirle, pero llega la primera situación difícil y se nos olvida que el Señor es quien nos sustenta y quien nos tiene en cuidado, ¿sí? Que el Señor es quien pagó nuestra deuda y quien quiere que nosotros estemos bien. A veces confiamos más en nuestras propias fuerzas que en realmente lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor nos enseña y lo que el Señor quiere para nosotros. Hoy el llamado es a ese hombre de poca fe. ¿Por qué duda? Ese es un llamado para cada uno de nosotros. No dudemos. El Señor siempre está con nosotros. Muchas gracias por escuchar este Cafecito con Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad.